Bien, habíamos estado viendo la opción de inserción, ¿no? Y dentro de esta habíamos visto ya lo que es la parte de insertar tablas, la parte de insertar imágenes, la de insertar formas y también la alternativa de la opción del Smart Art, que son ya formas prediseñadas asociadas a ciertos procesos administrativos fundamentalmente, que nos permitiría, dependiendo de lo que se desee aplicar, una cierta ayuda para simplemente customizar los formatos que ya se encuentran prediseñados y realizar el trabajo. La otra parte también habíamos visto la parte de inserción del gráfico, y ahí se les había dado la recomendación de que de preferencia deberíamos tener un gráfico que se encuentre vinculado con una hoja, por el hecho de que cuando nosotros actualicemos la información, esta también se refleje en el documento de Word. Tanto el Excel como el Word deberían estar paralelamente abiertos para que se realice ese proceso de actualización. Bien, ahora vamos a ver la parte de encabezados, pie de página y números de página. Normalmente el encabezado lo que hace es definir, ¿sí? Cierta información que va a ser común o estándar en todas las hojas que pueden formar parte de su documento. Es decir, si usted tiene, por ejemplo, el logo institucional, ¿sí? O tiene o va a detallar la información de la empresa a través de algún mensaje o alguna información que tenga como parte del marketing, entonces usted lo puede colocar esa información que se despliegue en todo su documento. Entonces, para ello hacemos uso de la parte de encabezados. El encabezado puede tener diferentes tipos de formatos también, ¿sí? Uno donde solamente esté la parte superior del documento totalmente libre para su utilización, o puede ser dividida en secciones. En la primera alternativa tenemos la opción en blanco y la segunda es la opción en 3 columnas. ¿Ya? Voy a hacer uso de una opción en línea en blanco. ¿Ya? Entonces, cuando hago esto, entonces acá me aparece el texto que yo podría ingresar como parte de este encabezado. Entonces aquí podríamos detallar información, por ejemplo, de misión de la empresa. Y esta información, repito, podría ser acompañada de algún gráfico, ¿sí? La característica del encabezado, como a lo mejor mucha gente ya lo ha trabajado, es que esta información es totalmente una sección aparte del documento, y que al momento de realizar una nueva inserción de una nueva página, esta información se va a replicar en todas las hojas. Entonces, para salir del encabezado, lo que tenemos que hacer es darle un doble clic sobre el cuerpo del documento para empezar a trabajar ya sobre el documento en sí. Entonces aquí podríamos trabajar como tema 1, por ejemplo, ¿sí? Y al momento de realizar un salto de página, que lo hago con la tecla Control Enter, la información que tenía en el encabezado es aquella que se va a seguir repitiendo, ¿ya? Entonces aquí la idea es colocar información que permita describir el documento con el cual estamos trabajando, asociado a cierta información estándar que la empresa podría o tiene como parte institucional de acceso al cliente externo o también al cliente interno. Es decir, existen diferentes formas
mediante las cuales se puede aplicar esta parte de encabezado. Aparte de eso, así como coloco los encabezados de esa manera, también podría asociarle el pie de página. A diferencia del encabezado, el pie de página iría a la parte final. Y de igual manera, si usted da un clic sobre esta alternativa, podría tener las mismas alternativas que tenía el encabezado, es decir, una sección en blanco o una sección dividida en 3 columnas que pueden ser totalmente independientes, que les podría usted utilizar para desplegar alguna información respecto al nombre del documento, a la versión, a la fecha en la que fue creado, al autor, en fin, ya depende de la forma como usted le quiera utilizar. Entonces, simplemente para hacer uso de esta alternativa, nos ubicamos en cualquier parte de esta y nos va a desplegar los campos que nosotros debemos llenar. Entonces yo le voy a colocar aquí una sección 1, por acá le voy a colocar una sección 2 y por acá una sección 3. De igual manera, para salir de la sección de la edición del encabezado o del pie de página, nosotros lo que debemos hacer es darle un simple doble clic sobre el cuerpo del documento y ya tendríamos definido el encabezado y el pie de página. Para visualizar de forma completa, lo que voy a hacer es voy a desplegar, voy a comprimir la visión del documento para que usted pueda apreciar qué es lo que estamos haciendo en este momento, ¿sí? Entonces, como usted puede en este momento ver, el documento tiene un encabezado y un pie de página, ¿sí? Y este se va a repetir sobre todo las hojas que forman parte de dicho documento. Bien, aparte de eso, en una de estas secciones, por ejemplo, nosotros podríamos definir el número de página. Entonces, para ello lo que debería hacer es, voy a ampliar la imagen del documento, irme a la sección, como ingreso nuevamente es el doble clic sobre el encabezado o el pie de página y tendría el acceso a la edición, ¿no? Entonces me ubico sobre la parte del encabezado o de la sección o del pie de página y podría nuevamente volver a editar. Entonces voy a tratar de insertar un número de página. También les había asociado, les había indicado de que cuando yo hago uso de cualquiera de estas alternativas o herramientas, siempre aparece una barra emergente asociado a lo que yo estoy realizando dentro del documento. Si ustedes visualizan, en este momento tengo el encabezado y pie de página con el menú emergente y dentro de esa existe la funcionalidad de colocar la fecha, la hora, ¿sí? Alguna imagen que les decía podríamos incorporar y definir el tamaño mismo de este documento. Entonces, usted, por favor, usted puede asociar eso, ¿sí?, a estas alternativas. De igual manera, si yo doy el botón derecho asociado a la sección del encabezado, también me van a desplegar esas alternativas. Bien, entonces voy a colocar la información de el número de página. Entonces le voy a colocar al principio de la página y aquí me indican las secciones o la ubicación que podría tener ese número de página. Le voy a colocar sin formato y lo voy a colocar en la parte derecha, ¿ya? Entonces mire que esa información ya lo puedo complementar, ¿sí?, con algún texto que yo podría colocar al mismo, ¿sí?, y tendría la numeración de la página. Entonces toda esta parte deberíamos, usted tiene la alternativa de colocarle para colocar la información que desee tanto en encabezado como en pie de página. Bien,
Otro de los elementos que nosotros podríamos utilizar para la elaboración de un documento son los cuadros de texto. ¿Sí? Entonces, el cuadro de texto es un objeto que está colocado, que puede estar asociado a un párrafo, ¿sí? Pero que es totalmente independiente del mismo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Entonces, yo puedo colocar aquí información referente al tema 1. ¿Ya? Y en esta parte colocar un cuadro de texto, ¿sí? Y le haría la opción de dibujar un texto, ¿sí? Entonces vengo acá y le dibujo la información, ¿sí? Y aquí, al ser cuadro de texto, coloco alguna observación referente al tema 1. Cuando hablo de el cuadro de texto, le había indicado de que al ser un objeto, yo puedo cambiar sus dimensiones, independientemente de lo que yo tenga definido como parte del documento, ¿sí? Entonces, acá yo podría, por ejemplo, establecer alguna característica específica sobre el cuadro de texto, como la parte de centrarle, de cambiar el tipo de la letra, ¿sí? Entonces a esta alternativa igual, en la opción emergente de formato de forma, yo podría colocar dichas características. Entonces, y la otra es que al ser un objeto, si yo me voy sobre la parte de la información, ¿sí? Yo podría colocar el atributo de colocarle detrás del texto, ¿sí? Entonces en ese momento ya estoy superponiendo tanto la información del documento sobre la información del que se encuentra en el texto. Adicional a eso, yo podría trabajar sobre las características del texto como tal, ¿sí? Entonces, y ya para eso me voy al formato de la forma y ahí yo podría definir el tipo de relleno si deseo no colocar líneas. Lo puedo hacer transparente, de imagen eh, con algún fondo sobre el mismo cuadro de texto y otras características que se encuentran allí asociadas. ¿Ya? Entonces usted debería ver la condición de cuándo utilizar y por qué utilizar esta información. Entonces, bajo las características que le he dado este momento, este cuadro de texto es totalmente ubicable en cualquier sección y puede sobreponerse sobre cualquier texto que tenga en este momento definido. Adicional, reitero, siempre vamos a tener, cuando yo trabajo con objetos, ¿sí? las opciones asociadas a través de un menú emergente, ¿ya? Bien, vamos a la siguiente opción. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, como parte final, acá tenemos que si usted desea trabajar, por ejemplo, sobre un documento con algún carácter especial o alguna fórmula, ¿sí? Entonces está dentro de la opción insertar, existe el grupo de trabajo que dice símbolos, ¿sí? Normalmente cuando nosotros trabajamos con un teclado y no tenemos no tenemos una cantidad de símbolos sobre el teclado que disponemos, nos vamos a la opción de símbolo y ahí se encuentran todos los símbolos con los cuales nosotros podríamos insertar o trabajar. Entonces aquí están todos los que se encuentran definidos en el código ASCII
y que podríamos nosotros incorporarla. ¿Cómo lo incorporamos? Simplemente nos ubicamos en esta sección de símbolos, ubicamos el carácter que deseamos incorporar y lo insertamos. Obviamente que previamente nosotros debíamos de haber seleccionado en qué punto vamos a insertar dicho carácter, ¿ya? Entonces lo que debería hacer en este momento es, por ejemplo, ubicarme en esta sección, ¿sí? Y le voy a insertar un símbolo. Entonces para ello lo que hago, reitero, es irme a la alternativa de insertar, ¿sí? A la opción de símbolos, busco me va a aparecer aquellos que con más frecuencia utilizo, pero si no se encuentran dentro de estos los que deseo utilizar, simplemente me ubico en la ventana de símbolos donde se despliegan todos los caracteres ASCII que se encuentran definidos, me ubico o le ubico el carácter que deseo insertar. Una vez que me ubico sobre uno de estos, lo que haría es insertarla nada más, ¿sí? Y se me va a insertar el carácter. Luego podría seguir trabajando de esta manera, ¿sí? Entonces el efecto que tengo al hacer esto es lo que se está desplegando en este momento. He insertado caracteres que no forman parte del teclado. Bien, eso respecto de la opción insertar. Inge, disculpe una pregunta. Usted decía que para trabajar con estos símbolos se utiliza una fórmula. Son símbolos que pueden ser parte de una fórmula, ¿sí? ¿No? Entonces, normalmente, por ejemplo, la función de elevado a la potencia 3 o elevado a la potencia 4, entonces aparece como subíndices. O le dice el carácter alfa, el carácter beta, que son parte de fórmulas matemáticas, o la raíz cuadrada, o cualquier otro carácter de integrales, por ejemplo. Si bien es cierto, existen ciertos plugins que son incorporados ya para la parte matemática propiamente, ¿sí? O hay aplicaciones que tienen este tipo de orientación para la creación de fórmulas, pero cuando estamos trabajando sobre el editor de texto, que tiene otro objetivo, pero algún momento habrá que incorporar esa fórmula, entonces esta alternativa de símbolos le podría facilitar esa tarea. ¿Verdad? Gracias. Bien, vamos a la parte de diseño. En la parte de diseño, aquí ya le escoge la forma como quiere desplegar las secciones. Esto lo vamos a ver cuando vayamos a generar la plantilla. Y ya se define de que debemos definir lo que son títulos, subtítulos, porque de esa manera nosotros vamos encadenando a través de ciertas secciones cada uno de los elementos que van a formar parte de nuestro documento. Porque cuando nosotros elaboramos, ¿sí?, un documento o un informe, básicamente, nosotros debemos empezar a identificar las diferentes secciones, porque de esa manera a nosotros nos va a facilitar la tarea de generar el índice. Recuerde que todo documento que se genere debe tener un índice, aparte de tener las tablas, un índice de tablas y un índice de ilustraciones. Y toca ubicar cada una de las páginas donde se encuentra dicha información. Entonces, al hacerlo de esta manera, nosotros vamos a facilitar ese proceso de generación de contenido y de índices de las partes de tanto de tablas como de ilustraciones. Pero sin embargo de ello, aparte de eso, existen los formatos con los cuales nosotros podemos elaborar un documento, ¿sí? Entonces, cuando despliego aquí esa información, va a ver de que existen ya ciertas alternativas que yo podría ir trabajando. Es decir, su orientación hacia el lado izquierdo, si va el título con mayor tamaño, o cada una de estas secciones va a tener una particularidad diferente, ¿sí?, como le demuestra este estilo.
Entonces lo único que debo hacer simplemente es seleccionar el estilo y automáticamente Word lo que va a asociarle es al documento como yo le esté estructurando. Bien, entonces eso en la parte de diseño. Ya. Ahora, normalmente cuando nosotros elaboramos un documento, hay ciertos documentos que son preliminares, ¿sí? Por lo tanto, o hay información que es de carácter confidencial, o el documento que usted elabora debe tener esa característica de borrador para que no existan inconvenientes posteriores. Entonces, lo que se hace es colocar las famosas marcas de agua, ¿sí? Y aquí ya se encuentra la información que usted podría colocar, ¿no? O información confidencial, que es de borrador, ¿sí? O una información de no copiar. Por ejemplo, voy a colocar esta de información de confidencial. Simplemente lo que hago es ubicarle y automáticamente lo que me hace es colocar ese documento que no es editable, ¿no? Entonces, toda la información que yo vaya colocando siempre me va a salir como fondo dicho texto en cada una de las hojas. Ahora, eso puede también crear sus marcas personalizadas, es decir, un texto no necesariamente de los que aquí se encuentran definidos, simplemente usted escribe y eso le va a aparecer al final. Ahora, para quitar esa información, una vez que ya lo tiene validado, entonces lo único que hace es nuevamente volver a la sección de diseño, irse a la parte de marca de agua y quitar la marca de agua. Entonces en ese momento usted tendría ya el documento original sin esa acotación. Entonces cuando usted genere documentos, a veces sí es o se requiere de que se tenga ese detalle sobre el documento sobre el cual se está trabajando. Aparte de eso, puede tener ya de forma general un formato de fondo sobre todas las páginas que forman parte de su documento, algo similar a lo que se hace con las presentaciones. Entonces las presentaciones todas tienen un fondo que usted podría colocarlas. De igual manera acá, si necesita tener esa particularidad, lo podría definir en esta sección de color de página y usted establece el color y eso se va a reflejar en todas, ¿no? O sea, depende, ¿no? En el caso de edición de texto, como que al menos personalmente yo no le vería mayor funcionalidad, pero de requerirse usted lo podría hacer uso de esta alternativa. En la parte de bordes, ¿sí?, está asociado a la parte de configuración, ¿sí? Los bordes de página usted los puede colocar marginados o sin marginar. O sea, marginados me refiero a que los puede colocar en una línea sobre tanto la parte izquierda, derecha, superior e inferior. Entonces ahí usted lo tiene que definir. Por ejemplo, yo en este momento podría colocar una línea, ¿sí?, o podría colocar diferentes formas de línea dependiendo del documento que le quiera generar, ¿sí?, y lo podría aplicar. Si usted va a definir una línea, tiene algunas alternativas para colocarlo respecto del ancho que podría tener la línea que va a colocar, o el arte que podría colocar también. Es decir, cuando usted va a hacer, por ejemplo, invitaciones, lo que hace es colocar ciertos márgenes sobre todo el filo del documento que podría trabajar, ¿sí? Aparte de eso, usted podría colocar sobre el documento cierta imagen de fondo asociado a sombra o a un formato 3D que puede tener algún efecto llamativo al documento o a la hoja. Entonces, cuando hago eso, inmediatamente se va a reflejar sobre todo el documento. Si en algún momento usted requiere este efecto, lo podría aplicar en donde dice fondo de página en la opción de diseño. Entonces, la opción de diseño fundamentalmente lo que hace ya es darle
una imagen de todo el documento de cada una de las hojas. Normalmente cuando hablamos ya de informes técnicos, esto no está asociado, pero usted podría utilizar el editor de texto para generar un poco de arte. Si bien es cierto, existen otros documentos como el Adobe, ¿sí? O el Photoshop o todas las herramientas del set de Adobe que le permite precisamente elaborar documentos que tienen esa característica de diseño. Entonces, pero el Word tiene una cierta funcionalidad asociada que podría utilizarla en esta alternativa. Bien, vamos a la parte de disposición. Preguntas hasta aquí, por favor. Bien, vamos a la parte de disposición. En la parte de disposición ya tiene que ver con todo lo que tiene relación al tamaño del documento, a los márgenes que se puede colocar, a la orientación que tendría el documento, ¿sí? Y que podríamos nosotros customizarle cuando elaboramos justamente el tipo de plantillas. Entonces, cuando hablamos de márgenes, ¿sí? Por defecto aquí ya viene preestablecido cuál es el margen superior, el margen inferior, tanto el de la izquierda como el de la derecha, y les da bajo ciertas también estándares ya algún tipo de dimensiones ya a las cuales usted podría acogerse. Entonces aquí el normal es el que se encuentra definido en la parte superior 2.5, en la inferior igual 2.5, al lado izquierdo 3 centímetros y al lado derecho 3 centímetros. Este es el que se encuentra ya preestablecido o predefinido. Si usted quiere modificarlo, ¿sí? Simplemente, por ejemplo, se va si yo deseo escoger este estrecho, me va a tener estas dimensiones en los cuatro lados, ¿sí? Si es moderado, me va a permitir tener este tipo de dimensiones, ancho de igual manera o reflejado. Simplemente lo que haría es ubicarme en cualquiera de estas y seleccionar, y ya el Word me va a permitir ese tipo de o esa característica, ¿sí? Esperemos mientras se aplica el cambio, ¿sí? Porque eso se va a reflejar también en la imagen que estamos visualizando, ¿sí? Entonces en este momento se refleja, ¿sí? Ahora la otra es que yo personalice esos cambios dependiendo del tipo de hoja con el cual yo pueda o tenga que trabajar. Entonces para ello yo debería irme a esta opción de márgenes y colocar márgenes personalizados. Entonces ahí me da la alternativa de escoger, ¿sí? qué tamaño de margen voy a colocar. Recuerda que había ya optado por la opción de diferente porque antes teníamos 2.54, ¿sí? En la izquierda 1.9, pero yo podría modificar eso, y para hacerlo simplemente tendría que ubicarme en cada una de estos márgenes en las opciones de superior, inferior, izquierda, derecha, ¿ya? Y simplemente aumentar o disminuir dicha información, dicho tamaño, ¿sí? Entonces toda esta información se encuentra en centímetros. Puedo modificar uno o los cuatro. Puedo también establecer la orientación, que es la característica que se encuentra en la parte superior izquierda. La orientación, solamente tenemos dos tipos de orientación, que es la vertical y la horizontal. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar con documentos que dependiendo de la información en algún momento podría tener, por la información que se va a desplegar, una orientación vertical, la podríamos luego cambiar a una orientación horizontal y luego volver a una orientación vertical. Entonces, para hacer eso hacemos uso de la opción de secciones, ¿sí? Insertamos una sección y cuando insertamos una sección lo que hacemos es que se convierte en un documento. Esa sección podría tener sus propias características. Si definimos una segunda sección,
esa sección en características podría ser diferente de la sección anterior. Y ahí podríamos definir estas características de horizontal, vertical y tamaño. ¿Ya? Eso ya lo vamos a hacer en un momento. Entonces aquí, por ejemplo, podría cambiar, ¿sí? Al tamaño, podría cambiar la orientación a horizontal, ¿sí? Y vamos a ver la vista previa que eso se genera, ¿sí? A la par, en esta parte de configuración de disposición podríamos también definir el tipo de papel con el cual, perdón, el tamaño de papel con el cual nosotros vamos a trabajar, y dentro del Word nosotros ya tenemos definidos ciertos tamaños que también lo podríamos personalizar. Esto ya tendría que ver con procesos de escritura, ¿sí? O cuando mandamos el documento a la impresora. Entonces eso sí es necesario porque definirlo, porque aquí una vez que definamos ese tamaño deberíamos también personalizarlo al momento de la impresión. Los tamaños que aquí se encuentran predefinidos son aquellos que ya se encuentran preestablecidos, ¿no? Que es el carta, bueno, aquí le llaman legal, el A4, que es para nosotros el tradicional, ¿sí? Y el resto de tamaños, ¿ya? O el personal es el que nosotros lo vamos a definir. Entonces, por defecto, nosotros siempre trabajamos con el A4, y al momento de establecer el tamaño nos da las longitudes tanto de ancho como de alto que tiene el documento, ¿ya? Y eso es todo. Y la disposición, que es la forma como lo vamos a... Cuando hablamos de disposición, a veces eh, tenemos impresoras. Esto está atado a la parte de impresión, que tiene la característica de la doble cara, es decir, no, simplemente le notificamos de que el documento que se va a imprimir lo va a hacer tanto a los dos lados de la hoja. Entonces esa característica nosotros la definimos acá. Pero a veces no tenemos esa alternativa. Entonces lo que hacemos es primero imprimir los pares, y las mismas hojas son retroalimentadas para imprimir los pares. Entonces eso si tiene esa característica o necesita hacer ese tipo de trabajo, lo podemos definir aquí, donde le dice que primero se coloque los impares y luego los pares. Bien, entonces vamos a aceptar esto, ¿ya? Y tendríamos el documento, ¿no? ¿Sí? Entonces en este momento hemos cambiado la orientación, y lo que teníamos de forma vertical ahora le pasamos a forma horizontal, ¿ya? No sé, preguntas, por favor. Ya, pero todo el documento se cambia, ¿no? A forma horizontal. A ver, alguien que me diga cómo haríamos para insertar ahora una sección para hacerlo de forma vertical. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Han trabajado sobre esta alternativa? Comentarios, por favor. Alguien que me pueda decir. O sea, tendríamos que guardar esa sección Ya. y aumentar una nueva, ¿verdad? Así es, ¿cómo lo haríamos? Mm, no, no sé. Nunca lo he hecho. ¿Quién lo ha realizado? No, hijo, yo tampoco lo he realizado. No sé si no es molestia que nos vuelva a repartir, por favor, esa partecita. Ya, no hay problema.
A ver, un ratito. Ya. Bueno, aquí damos, vamos a hacer este proceso. Damos un salto de página y eso lo hacemos con control enter, ¿no? Y en esta parte de acá nos vamos a la opción de diseño. ¿Sí? De diseño colocamos la parte de, voy a intentar hacerlo con orientación bordes. Ya, entonces va a colocar esta opción en esta sección, ¿sí? Y le voy a colocar la parte de orientación, ¿sí? Un ratito. Entonces voy a disposición, ¿sí? Colocamos orientación, le ponemos vertical, ¿sí? Entonces en este momento lo que estoy haciendo es colocando sobre todos, ¿no es cierto? Pero si yo voy a colocar esta opción, si usted observa, lo que he hecho es darle orientación, pero la orientación solamente le quiero dar a una parte del documento. Entonces, ¿cómo hago eso? Simplemente me voy a esta donde dice saltos, ¿sí? Entonces, aquí me dice dónde le voy a colocar el salto. Entonces, tengo la alternativa de página desde la página siguiente, ¿sí? Y le voy a colocar que me confirme desde la página siguiente. Entonces, cuando doy esto, quiero decir que la orientación, ¿sí?, le va a ser vertical, ¿ya? Entonces, en este momento, si ustedes observan, ¿sí?, tengo las dos hojas que tenía de carácter horizontal y luego la otra ya le tengo de forma
vertical, ¿sí? Ese es el efecto. Entonces, para ello, lo que tengo que hacer simplemente es realizar la alternativa de ir a disposición y colocar sobresaltos. De igual manera, si deseo volver a la otra, volver a la forma vertical, entonces vuelvo a realizar la misma acción. Entonces digo desde la página siguiente y le digo la orientación, aquí coloco enter, ¿no? Al enter, y desde aquí vuelvo a colocar de que desde la página siguiente la orientación sea de forma vertical, ¿sí? Entonces, como usted puede apreciar este momento, tengo el documento tanto de forma vertical como de forma horizontal y luego vertical, ¿ya? Entonces, de esa manera yo coloco el documento con diferentes secciones, y sobre cada una de estas secciones yo puedo aplicar ciertas características de tamaño, de color, de, de tamaño en los bordes, en el tipo de letra, ¿sí? En definitiva, tendría un documento dividido en 2 o 3 secciones, cada una de ellas independiente, y sobre cada una de estas puedo aplicar las propiedades y características que en este momento estamos revisando. No sé si ahí quedó, por favor, claro. Sí, profe. Sí, está más claro. Correcto. Bien. Entonces esta parte sí es un poco importante, porque normalmente trabajamos o podríamos trabajar con información que es en tablas, y a veces las tablas son un poco extensas, que en tamaño horizontal, perdón, en forma vertical no calzan. Entonces lo que debemos hacer es generar justo en este momento un salto de sección, le cambiamos de orientación, terminamos de elaborar la tabla con la información y luego volvemos a la parte vertical. Y el documento, al momento de generar la impresión del mismo, nos va a guardar esas características. Eso como información. Bien, la parte de referencias es la que le vamos a ver ya en la segunda parte, y vamos a realizar el ejercicio que como tarea está planteado para esta semana, que es la elaboración de una plantilla siguiendo la normativa APA. Pero esta lo vamos a revisar en la segunda parte. Igual, la de correspondencia lo vamos a ver ya cuando nosotros visualicemos o revisemos ya el editor del manejador de datos, que es el Excel. Y una vez que ya tengamos ya o habremos revisado lo que es el Word con el Excel, entonces vamos a hacer una combinación de las dos herramientas para de forma combinada generar otro tipo de documentación que facilite o optimice ciertos procesos que son parte de una gestión en la parte de oficina de cualquier empresa. La parte de revisar, ¿sí? Tiene que ver con la inserción de fotografía, perdón, de ortografía, ¿sí? Normalmente cuando nosotros asociamos o estamos editando un texto, generalmente la idea es no repetir ciertas palabras dentro del mismo párrafo. Lo que hacemos es buscar sinónimos, ¿no? Entonces esa parte lo encontramos acá. Voy a ampliar el documento para volver a la sección que estábamos trabajando, ¿sí? Bien, entonces acá, en este caso, por ejemplo, si voy a trabajar con la parte de sinónimos, entonces lo único que tengo que hacer es ubicarme y dar botón derecho, ¿sí? Entonces esta parte de revisar lo que hace es definir
la parte de ortografía sobre todo el documento o el tipo de corrector ortográfico que nosotros podríamos asociar al documento con el cual estamos trabajando. Y eso como primera parte. La otra alternativa que existe dentro de este proceso de revisión son la de colocar palabras sinónimos. Entonces, donde tengo la ayuda de los sinónimos, simplemente me ubico sobre la palabra, doy el botón, doy el clic derecho, ¿sí? Y me sale la ventana emergente. Y dentro de esta ventana emergente, una de las opciones que me aparece es la de sinónimos, precisamente. Y cuando me voy a esta dígito o doy un clic sobre esta opción, me va a aparecer todos los sinónimos que están asociados a la palabra que le estoy señalando. Entonces ahí yo podría cambiar la misma por alguna de estas, ¿no? Entonces, un poco ya tendría que ver cuál es la que más se ajusta. Selecciono e inmediatamente me reemplaza la palabra. Y así de hecho, como parte de la información del documento, usted podría ver la alternativa de contar. Estas son alternativas que se encuentran en la parte de abajo, ¿no es cierto? Entonces tiene la ubicación de la página, el número de palabras que forma, ¿sí? Eso lo podría determinar. El idioma, colocar los comentarios que ya le habíamos utilizado, la parte de comparar, ¿sí? De proteger cuando hablamos de que un documento podemos colocar un usuario y una contraseña sobre la misma, ¿sí? Y eso fundamentalmente, ¿no? Sobre esta parte no sé si tienen alguna pregunta. Bien, vamos a la parte de vista. En la parte de vistas es la forma como el modo en el cual usted va a trabajar su documento. Entonces aquí tenemos el modo de lectura, ¿sí? Que es diferente, ¿sí? Sí, la de edición de documento que nos permite volver al mismo formato, ¿sí? El formato de edición, ¿sí? Entonces es la forma como usted desee trabajar, y para ello simplemente tendría que seleccionar dentro de presentación de vistas una de estas y automáticamente le va a aparecer o se va a reflejar. Luego viene la alternativa de configuración de su escritorio de trabajo o su modo de trabajo, en la cual usted habilita las reglas, deshabilita, puede colocar cuadrículas o quitar o poner los paneles de navegación, ¿sí? La otra es que puede realizar un cruce o puede visualizar varias pantallas, que es lo que estaba haciendo hace un momento, a través de la ubicación en el visor del documento como tal. Entonces puede hacer una ampliación, una disminución. Bien, eso fundamentalmente. En la parte de macros ya es la programación de ciertas actividades, pero esa parte no lo vamos a entrar a ver en Word, sino más práctico yo le veo en la de cuando trabajemos con Excel. Ahí sí tiene un criterio de mejor de aplicación de la sistematización de ciertas tareas. Entonces, porque aquí lo que se hace es aquellas tareas que son repetitivas, a guardarlas bajo un nombre, y lo que hago es que esas mismas actividades repetitivas las ejecuto bajo el procedimiento que yo las guardé. Esa es la idea. Pero eso, repito, lo vamos a realizar con Excel, porque ahí se ve actividades más rutinarias en la parte de manipulación de datos.
bueno, esta parte del programador, ya le digo, no lo vamos a revisar, ¿sí? Porque tiene que ver justamente con esto que es la elaboración de las macros. Y dentro de esta alternativa está la de grabar la macro o modificar la macro, pero ya con un lenguaje de programación. En el caso del paquete ofimático del Microsoft Office, la herramienta o el lenguaje de programación es Visual Basic. Complementos, que son aquellos que le da mayor funcionalidad a la herramienta con la cual usted está trabajando, ¿sí? Pero esto ya tiene que ver con incorporación, ¿no? de botones, de ayudas que se podría colocar. Entonces esta parte no le va a hacer. Es más, en en su herramienta de Word usted no debe tener habilitado el programador porque es más específico. Y el nivel de ayuda, que es todas las alternativas de, de opciones que podría tener respecto de todas las herramientas o opciones que tiene el Excel para el Word que tiene para elaborar los documentos. Entonces lo que nos queda pendiente hasta el momento es la parte de referencias, que es la que lo vamos a entrar a revisar después de un momento. No sé si tienen aquí preguntas, por favor, hasta acá. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bien, entonces ahí vamos a concluir la primera parte.